Pues muchas gracias por venir. Llevo bastante preparando este tema por muchas razones. Primero porque estoy bastante cansado de ver en redes sociales que todo el mundo está acusando a su ex de narcisista, a su jefe, a su padre, a su madre. Creo que se ha convertido en una etiqueta que se usa de forma muy indiscriminada y me parece que va a ser interesante hacer un poquito de crítica al uso social, crítica al uso por parte de profesionales y también yo creo que va a servir para poder también compartiros desde también mi experiencia el cómo me he llevado yo con esa etiqueta. O sea, también no solamente es que me indigne cómo se usa, sino que a mí también me ha hecho su respectivo daño. Cuando pensaba en hacer esta conferencia para presentar mi proyecto de psicología, Ser Contigo, pensaba que era muy mala idea hablar de narcisismo porque el narcisismo justamente es lo contrario de lo que representa la marca Ser Contigo, que es ser con los otros, ser en el mundo. Es justamente lo contrario a quedarse encerrado en el yo, que sería una característica bastante central del narcisismo. Sin embargo, pues, dado que también quiero divulgar un tipo de psicología más rigurosa, más científica, más allá de las etiquetas, también es un tema que está de moda y es un tema que a mí me toca personalmente, pensaba, no, yo creo que puede funcionar el querer transmitir una psicología más desde una perspectiva de un profesional de la psicología que no se pone en un pedestal, en una posición de yo no tengo problemas, para nada. Me gustaría transmitir psicología científica, rigor, pero también vulnerabilidad en los propios profesionales de la psicología. Entonces me parecía un buen tema. Y, y eso tiene que ver con que desde diferentes fuentes yo me he obsesionado con que yo era narcisista. Me he obsesionado con eso, tanto porque en un cuestionario, en un test psicométrico salía que era un rasgo dominante y porque yo he achacado este último año de mucho sufrimiento por una ruptura de mi matrimonio a que la ruptura se debía a que yo era narcisista. Entonces, claro, se convertía en algo demoníaco para mí el ser narcisista. Que era algo que son comportamientos que yo podía observar en mis interacciones con mi ex o en otras situaciones, ¿no? De hecho, ahora estoy aquí y bien me gusta ponerme en el centro de atención, me gusta hablar en público, me gusta... O sea, hay como ciertos rasgos que propiamente narcisistas que creo que me han que me, que me, que me caracterizan. Ya os adelanto que a día de hoy ya no creo o no tengo una relación de pelea con esa etiqueta. De hecho, vamos a hablar del narcisismo desde una perspectiva mucho más funcional, más adaptativa. Y creo que esto va a quedar claro. Pero igualmente voy a un poco hacer un poco de striptease emocional en algunos momentos. No sé lo que saldrá, pero lo habrá. Empecemos por lo que dice el manual de diagnóstico más famoso, que es el DSM-5, respecto al trastorno de personalidad narcisista o trastorno narcisista de personalidad. ¿Vale? Estamos hablando de algo muy extremo. ¿Vale? Son una serie de características donde tiene que haber una dominancia de estos rasgos de 5 o más. Y algo muy típico cuando estudias psicología es que cuando empiezas a estudiar psicopatología, más o menos nos vemos reflejados en todos. Es como, es un bajón y decir, pues yo creo que tengo este y este trastorno, ¿no? Entonces, yo cuando leía este tipo de manuales decía, es que encajo muy bien en el, que insisto, que una cosa es el trastorno y otra cosa es el rasgo. Y no hay ningún problema con tener el rasgo. Vamos a hablar muy bien del narcisismo. O sea, quien quiera esta charla para meter más mierda de su ex, vamos a relativizar, vamos a hablar bien, no obviamente de casos muy extremos, donde por ejemplo puede haber explotación interpersonal, que eso tiene que ver con aprovecharse del otro de una forma instrumental para mis intereses,
y eso puede ser obviamente muy destructivo. Pero sí que vamos a hablar de otros rasgos, como el más central de todos, que es la grandiosidad. Ese es el más básico, el más elemental, el más nuclear. Y en el caso del trastorno, tiene que ver con creerse que uno es la leche, pero la super mega leche. Hay un inflar lo que uno es. Bueno, entonces, y en ese sentido, yo siempre voy diciendo por la vida que soy un flipado de la vida, que voy ahí, que soy de pensamiento grandilocuente. Yo estudié filosofía, yo creo que la filosofía implica grandilocuencia, espíritu de grandeza y una inevitable ambición. Yo cuando os comparta cosas de mí, ya os adelanto, como os decía antes, que a día de hoy no creo que tenga un trastorno de este tipo. Sí que sé que me gusta hablar de mí, sí que sé que tal, no sé qué, pero veremos unos extremos que yo creo, o quiero pensar, o quizá a mi narcisismo le interesa pensar, que no llego a esos grados. Pero bueno, siempre ha habido un punto de decir, yo es que voy a encajar totalmente en ese rasgo. Luego hablaremos positivamente desde una perspectiva de espectro, de más bestia, de más trastorno a más funcional, y veremos que, bueno, que el narcisismo, una cosa que va bien es conectar con la grandeza para hacer grandes cosas. O sea, hay personas que si no tuvieran ciertos grados de narcisismo no podrían estar emprendiendo y ser los CEO, las CEO de grandes proyectos o deportistas que tuvieran que estar ahí a tope. O sea, que tuvieran que estar jugando en la élite. O sea, o científicos que tuvieran la ambición de hacer algo que tuviera un impacto profundo o actores, o sea que vamos a hablar de que en ciertas situaciones se adapta bien. Y de fondo también vamos a estar debatiendo, ¿puede cambiar el narcisista? Depende, depende de lo que encontremos como causa del narcisismo, porque si la causa del narcisismo es que eres narcisista, es la etiqueta, pues no puedes cambiar, porque la etiqueta no la puedes quitar. Entonces, la etiqueta seguro que no es. Entonces tenemos que explorar diferentes opciones. Y es un poco trampa plantearlo como miremos diferentes factores a ver cuál es la causa. No me gusta mucho plantearlo de esta manera. ¿Vale? Hay aparentemente dos opciones. Naces como naces, punto pelota. La personalidad, en este caso ser narcisista, es una cosa absolutamente inmodificable, o no, es una cosa que se puede modificar. Vamos a ser un poco críticos aquí también porque está muy de moda decir que por la dopamina o por lo que sea tú eres así o te comportas así. Sí, por supuesto que hay mecanismos que pueden ayudarnos a entender cómo funciona el cerebro con la empatía, ¿no? Por ejemplo, si no funciona bien la ínsula anterior, pues ahí puede haber una dificultad para conectar mi mundo interno, aquello que me permite ensimismarme, que me permite reflexionar con el mundo externo y ser receptivo con ello. Pero eso no significa que por mi ínsula anterior o mi córtex cingulado yo soy narcisista. Y luego otro supermelón tiene que ver, no es que la causa de tu narcisismo es cómo eran tus padres, es el sistema de apego que desarrollaste, es el trauma infantil. Eso también no dejo de ver tropecientos mil profesionales y tropecientos mil reportajes que insisten en eso. No tiene sentido como explicación que determina el futuro. Hay estudios donde nenas que han estado en las peores de las situaciones que podáis imaginar, sin padres, en situaciones extremadamente estresantes, que según la teoría del apego, según todos estos modelos, tendrían que estar condenados a estar en la mierda siempre, pues un gran porcentaje de personas a los pocos años estaban perfectamente con apegos seguros y sin problema.
Luego se ha visto que el apego que uno desarrolla, que si, ¿no? Si el seguro, que el inseguro evitativo, que el ansioso, que el desorganizado, es una cosa que puede variar de persona a persona. Es que yo con mi primera pareja era ansioso, con el segundo era evitativo y con el tercero era tal, ¿vale? Por tanto, son teorías que se han ido viendo muy limitadas. Todo eso son factores que ya adelanto que se tienen que tener en cuenta y forman parte de la comprensión. O sea, la psicología es una cosa que es mucho más compleja de lo que a nivel de redes aparenta. En cualquier caso, en este esquema, lo que vemos, o lo que me gustaría que vierais, es la complejidad de factores que pueden haber a la hora de explicar cualquier comportamiento humano, y me quedo corto, porque habría que ver el pasado, el presente, habría que ver, bueno, aquí hay muchos factores como valores, ¿no? El sentir, hacer y el pensar, el lenguaje, las creencias, la genética, ¿no? Se dice que el 50% de nuestra personalidad está determinado por la genética. Que eso ya da respuesta a si la personalidad de un artista puede cambiar o no. Hay una parte que no, pero hay otra parte que sí, que tiene que ver con todo lo que rodea a la persona, que es la cultura, o sea, la sociedad, su aprendizaje. O sea, hay toda una serie de circunstancias y eso se llama contexto. Luego he querido poner, y yo creo que os va a parecer muy interesante, el ejemplo de un narcisista amoroso. Típico fucker que triunfa en Tinder, que triunfa muchísimo, pero deja una estela de desamoríos, deja corazones rotos, deja personas que acaban muy dañadas, hombres y mujeres, ¿eh? Pues lo que voy a hacer es un experimento mental. Voy a poner exactamente la misma persona con el mismo comportamiento, ¿vale? Una persona que coquetea constantemente, que tiene múltiples parejas, que evita la profundidad en el amor. Es exactamente el mismo comportamiento. Pero vamos a imaginar en un mundo paralelo la misma persona con el mismo comportamiento, pero que ha tenido una historia, unas circunstancias diferentes. Este ejemplo va a servir para ver que solamente con lo descriptivo, con lo que hace la persona describiendo, no hacemos nada. Hay que entender desde el análisis funcional de la conducta, por mucho que suene rara esta etiqueta, todo lo que viene después, todo lo que viene antes, siempre en términos funcionales, porque no se analice cualquier cosa de antes o cualquier cosa de después, tiene que estar conectado funcionalmente. En el primer caso, hablamos de un tío que sus padres le decían que era el más guapo del mundo, ¿vale? Un modelo de crianza permisivo. Fijaos que estoy hablando de un modelo parental, de un estilo parental, que antes lo he criticado y en el artículo meto más mierda todavía. Pero reconozco que como un factor sí que se puede plantear. Y de hecho hay estudios que sí que relacionan narcisismo con ese tipo de estilos parentales más permisivos. Luego también una historia de aprendizaje basada en que le han reforzado que, jolín, que muy guapo y se da cuenta que eso le hace sentirse valioso. Eso le hace sentirse que eso le da autoestima. Estamos viendo que siempre la aprobación externa es la premisa. En este caso, a través de amoríos, a través de conquistas. Luego, una experiencia concreta con una pareja con la que sufrió muchísimo. Y a partir de ahí, eso exacerbó todas estas características o ayudó a reforzar este tipo de comportamiento, y luego algún tipo de creencias en plan, bueno, si tengo muchas opciones, si tengo muchas chicas, pues bueno, pues nunca me voy a quedar solo o nunca sufriré. Bueno, que cada uno tiene sus creencias que desde fuera
quizá no tienen mucho sentido, pero dentro del contexto de toda la historia son creencias o reglas verbales que sí que tienen una función, sirve para algo. En este caso, pues le puede servir para protegerse de volver a sufrir. De hecho, vamos a lo más importante. ¿Qué consigue la persona comportándose así? ¿Qué consigue este chico? Pues consigue, por un lado, pues la atención y la validación constante, lo cual le ayuda a nivel de autoestima. Y luego evita, esto se llama reforzamiento negativo, evita volverse a encontrar una situación donde vinculándose profundamente le dejen, le abandonen. En su caso hay una herida. Yo no creo que el narcisismo siempre traiga consigo heridas, porque, por ejemplo, en el segundo caso, lo que hay es una persona que desde pequeñito, su padre, por ejemplo, era infiel. Era infiel y su círculo social presentaban esa infidelidad como positiva, como de machote, triunfador, también su grupo de amigos, pues lo mismo, en una cultura masculina donde todo eso te hace ser el triunfador. ¿Vale? No solamente es que el modelo del padre, sino también el grupo de amigos, la cultura, ¿vale? Aquí no hay herida. Hay el mismo comportamiento, pero no hay ninguna herida. ¿Vale? Entonces, ¿qué él consigue con eso? Pues mantener su estatus. Como estoy siendo aquí el de las miles de conquistas, pues sigo reforzando esa idea de que soy aquí el Don Juan, que cuanto más conquistas, más valor. Porque esto mis colegas es como lo ven. Y además es el modelo que yo tengo de jovenzuelo. ¿Ves? Aquí no hay herida. Es una cosa que se dice muchas veces. Sí que hemos visto tipos de narcisismo donde podía, el narcisismo compensador, por ejemplo, donde podía haber. Otra cosa es que si toda tu autoestima depende de el afuera, sí que podemos decir que es una autoestima frágil en el sentido de que como lo de fuera no esté, te vas a la mierda. Pero yo no estoy muy de acuerdo con que la autoestima tiene que venir de dentro. Esa diferenciación dentro-fuera, desde la perspectiva de lo que se llama el contextualismo, no tiene mucho sentido porque siempre hay una afuera, siempre hay una relación con el afuera. No hay ninguna situación en la que tú vivas como una burbuja. Entonces se critica un poco ese tipo de perspectivas de autoestima como algo que nace de ti, sino que se plantea como algo que obviamente puede, y va a ser uno de los objetivos de que el narcisista no dependa tanto de esa aprobación. Pero quizá dices, no, pues yo quiero hacerlo más por el deporte o por mis vínculos emocionales con la gente. Pues eso también es externo, también dependes del exterior en esa situación. ¿Vale? Por lo tanto, no hay en rigor un me quiero incondicionalmente desde dentro. Eso que pertenece a concepciones de la psicología que se llaman internalistas, donde yo soy lo que soy porque esa es mi esencia, o perspectivas esencialistas. Desde el contextualismo, el modelo, yo creo que ponen en una situación muy difícil a las posturas esencialistas para defender o justificar si está pasando lo que están diciendo que está pasando. Yo creo que hay 4 objetivos para las personas que tienen un narcisismo que, por lo que sea, se dan cuenta que lo son. La idea es conectar con la vulnerabilidad sin tener que fingir grandiosidad, sin tener que fingir ser superior, sin tener que fingir. Luego la humanidad tiene que ver con, porque una cosa que pasa en narcisismo es que se pone mucho énfasis en lo que a mí me hace especial y diferente. Trabajar la humanidad es, ¿y qué te hace común con los otros mortales? En vez de buscar la diferenciación, en plan, no, yo es que soy filósofo y soy psicólogo y soy tal, en vez de poner ese énfasis, poner énfasis más en ser uno más. Y la vulnerabilidad ayuda mucho, conectar con la vulnerabilidad. Además, la vulnerabilidad ayuda a tener vínculos empáticos a nivel afectivo. Vínculos
mucho más profundos. Y uno conecta con algo muy vivo con el otro cuando introduce o integra la vulnerabilidad. O sea que la cuestión es, ¿está motivado? Bueno, es el cuarto punto. ¿El narcisista para eso? Ese es el tema, ¿no? ¿Está motivado a valorar lo que implicaría tener mejores relaciones interpersonales más allá de lo utilitario, más allá de lo instrumental? Y ahí yo creo que también es parte de la terapia, ayudar a ver qué creencias hay ahí. Y trabajar la empatía, pues hay todo tipo de trabajos. Se puede trabajar con teatro, por ejemplo, o imaginando eh, cómo la otra persona se ha sentido. El simple ejercicio de ¿y cómo crees que afectó lo que has dicho o hecho? ¿Cómo crees? ¿Qué crees que pensaba o sentía? Entonces eso se puede alimentar o, o trabajar con todo tipo de técnicas donde se juegan con roles, etc. ¿Vale? Entonces, como conclusiones es, la etiqueta narcisista no explica el comportamiento. Para comprenderlo es necesario analizar su función, ya que los factores que lo mantienen son múltiples, no es una cosa simple, y varían en cada individuo estos factores explicativos. No hay una sola teoría que explique el narcisismo. Segundo, nadie es narcisista, sino que manifiesta conductas narcisistas, que podríamos igualmente relativizar diciendo, bueno, hay cierta inclinación a nivel de temperamento donde hay gente que tiene rasgos, ¿vale? Quizá esta podría estar un poco mejor matizada. Luego, un comportamiento narcisista no siempre es un problema, depende de la situación, y para saber si es un problema hay que evaluar con qué frecuencia ocurre, qué tan intenso es y cómo afecta a la misma persona y a los demás. Cuarto, el narcisismo puede ser adaptativo en ciertos contextos. Combinado con otros rasgos y valores, puede facilitar logros importantes y ser funcional. 6. El entorno influye, la cultura y las relaciones pueden reforzar o mitigar los rasgos narcisistas, que pudieran ser como más temperamentales, y luego el objetivo no es eliminarlo, sino flexibilizarlo. La clave es integrarlo de forma más funcional para el desarrollo personal y las relaciones. ¿Vale? Entonces, yo con todo esto, como os decía al principio, con mi proyecto de Ser Contigo, pues he preparado una serie como de grupos donde justamente entrenar esto. ¿Vale? La página web todavía no está funcional, pero bueno, no está funcional, pero lo estará, y ya os facilitaré, quien quiera, quien le interese, información sobre este tipo de grupos, que será un intensivo. Esta primera edición serán 3 meses, donde semanalmente durante 2 horas, pues lo que haremos es, habrá una versión online, una versión presencial. Voy a intentar hacer una cosa como muy flexible, pero además basado en evidencia, como es un tipo de intervención que puede ir bien para personas que quieren controlarlo todo y rumían y entran ahí en bucles, personas que con el estrés, la ansiedad, pues no tienen demasiada buena relación. La verdad es que va a ser algo que va a funcionar muy bien para gente que, sobre todo, con las emociones lo estén pasando mal o quieran aprender a llevarse mejor con sus mundos emocionales. Y entonces a quien le interese, pues me lo puede pedir.